La mayoría de nosotros tenemos una comprensión bastante buena de los principales eventos que están registrados en nuestros libros de historia, pero hay algunos sucesos históricos que son menos conocidos y que parecen no tener una explicación lógica. Se espera que con el tiempo y con más investigaciones aprendamos más sobre estos casos y que finalmente se encuentren algunas respuestas. Número 20. No hay duda de que Maude Crawford fue una mujer extraordinaria. Ella creció en la década de 1920, en una época en la que las mujeres no tenían los mismos derechos que tienen hoy, y la mayoría se casaba y luego se dedicaba a su hogar y a las necesidades de sus esposos. Pero Maude fue en contra de lo establecido. Se graduó como la mejor estudiante de su generación en la preparatoria y luego obtuvo la calificación más alta en el examen de abogacía, a pesar de que nunca había estudiado derecho. En 1927 se convirtió en la primera abogada en Camden, Texas, y eventualmente se convertiría en la primera mujer miembro del Consejo Municipal. Fue presidenta de varias organizaciones y fue elegida como la Mujer del Año de la ciudad en 1954. 3 años después, se convertiría en el centro de un misterio desconcertante que no ha sido resuelto, a pesar de todos los esfuerzos de todos los que la conocían por descubrir qué le sucedió. Se sabe que en ese momento, ella y su esposo Clyde habían estado rentando algunas habitaciones de su gran casa a 4 inquilinas y que el 2 de marzo de 1957 ninguna de estas inquilinas estaba en casa. Maude estaba sola en casa, algo que rara vez ocurría, ya que sus 4 inquilinas se habían ido a sus casas por el fin de semana. Su prima Marta reportaría más tarde que ella y Maude hablaron por teléfono alrededor de las 8:30 de esa noche. Agregó que ella y su esposo se suponía que visitarían a Maude esa noche, pero tuvieron que cancelar ya que decidieron quedarse con una amiga en su lugar y solo llegarían a la casa de Maude al día siguiente. Aunque Maude estaba un poco decepcionada de que Marta no llegara esa noche, de ninguna manera estaba enojada por el cambio de planes y, según Marta, estaba de buen humor cuando terminó su conversación. Cuando Clyde llegó a la casa después de una noche de beber y ver una película, se dio cuenta de que Maude no estaba allí. Todas sus pertenencias seguían en la casa y no había señales de que algo extraño hubiera pasado, pero simplemente no podía encontrarla. Después de que se reportó su desaparición, la policía declaró que no creían que se hubiera ido voluntariamente, ya que había organizado una reunión de té para unas 30 mujeres más tarde esa semana y no tenía ninguna razón para querer desaparecer. Durante un tiempo, Clyde fue considerado sospechoso, ya que no eran tan cercanos como una pareja normal. Pero como Maude era la principal proveedora en la casa, se determinó que él no tenía motivo para hacerle daño y fue exonerado de sospechas. Luego se sospechó que alguien relacionado con una organización criminal era responsable, pero nunca se encontró evidencia que respaldara esta teoría. Finalmente se determinó que la desaparición de Maude fue en efecto resultado de un acto criminal, pero nunca se identificó a nadie como el culpable y su caso nunca se resolvió. Cualquier persona que tenga nueva información sobre su caso debe comunicarse con el Departamento de Policía de Camden al 870-836-5755. El número de caso de Maude es MP 50978. Número 19. A lo largo de los siglos, los arqueólogos han descubierto algunos artefactos asombrosos que parecen no tener explicación. Algunos se encuentran en los lugares menos probables, donde no deberían estar, mientras que otros fueron hechos por personas de las que nunca habíamos oído hablar antes. Se dice que algunos contienen maldiciones y otros muestran representaciones de animales y objetos que no hemos podido identificar, lo que lleva a algunos a creer que fueron creados por seres de otro mundo o civilizaciones que se han perdido con el tiempo. Luego están esos artefactos de los que se dice que están embrujados o poseídos por una entidad maligna. Estos relatos suelen tomarse con escepticismo, pero muchos visitantes de la sala egipcia del Museo de Manchester siguen insistiendo en que uno de los artefactos en exhibición ahí tiene voluntad propia. La pieza en cuestión es una estatuilla funeraria del Reino Medio que está en exhibición en una vitrina en el museo. Al principio se pensó que era solo otro de los cientos de artefactos egipcios antiguos que se han descubierto a lo largo de los años. Pero un día todo eso cambió. En febrero de 2013, el curador del museo, Campbell Price, estaba guiando a un grupo de turistas por la sección egipcia cuando notó algo extraño que no debería haber sido posible. La estatuilla, que se llama Nab-Senou, habría sido enterrada con el faraón en la antigüedad, ya que se creía que actuaría como un recipiente secundario para el espíritu del faraón en caso de que su momia fuera destruida.
Cabe señalar que la momia y la estatuilla fueron donadas al museo en 1933 y desde entonces han sido mantenidas separadas una de la otra. El día en cuestión, Price se sorprendió cuando notó que el artefacto estaba orientado en la dirección equivocada y no tenía explicación de por qué. Le preguntó al resto del personal del museo si alguien lo había movido, pero nadie lo había hecho. Además, solo unas pocas personas tenían llaves de esa vitrina en particular, pero nadie habría movido la estatua sin consultar con él primero. Abrió la vitrina, volvió a colocar la estatua en su posición original y cerró la vitrina con llave una vez más. Al día siguiente, la estatua estaba mirando en otra dirección de nuevo y al día siguiente se había movido una vez más. Él creía que tenía que haber una explicación lógica para esto, como vibraciones que él y sus visitantes no podían sentir. Pero ninguno de los otros artefactos en la misma vitrina se había movido en absoluto y Price quedó desconcertado. Como se sospechaba que alguien había accedido a la vitrina, se apuntó una cámara hacia ella y tomaba una foto cada minuto. Cuando revisaron las imágenes, el personal del museo se sorprendió al descubrir que el artefacto giraba por sí solo, mientras los otros permanecían perfectamente quietos. Se sugirió que la rotación podría haber sido causada por una fricción diferencial, lo cual es sin duda una explicación plausible. Pero Price seguía siendo escéptico. Informó que la estatuilla había estado colocada en la misma vitrina durante algún tiempo y que nunca se había movido antes, lo cual no sería el caso si este tipo de fricción fuera la causa. Muchos expertos han opinado sobre esta teoría, pero nadie ha podido explicar por qué el artefacto de repente empezó a comportarse de esta manera cuando antes permanecía perfectamente inmóvil. Sigue en exhibición hoy en día para que cualquiera pueda verlo, si es que son lo suficientemente valientes, claro. Número 18. Por lo general, cuando alguien informa haber visto luces extrañas en el cielo y cree que su origen es una nave extraterrestre, se encuentra con cierto grado de escepticismo. Pero como un incidente que ocurrió en Papúa Nueva Guinea fue reportado por un sacerdote anglicano, muchas personas creen que su relato es genuino. En 1959, el sacerdote australiano William Gill escribió una carta a uno de sus amigos, el reverendo David Dury, y en ella describió algo casi demasiado extravagante para creer. Comenzó la carta diciendo que cada vez estaba más convencido de que la Tierra estaba siendo visitada por criaturas extraterrestres, gracias a la cantidad de informes creíbles que se han hecho en la zona en tiempos recientes. Agregó que la mayoría de estos informes se realizaron después de avistamientos en Boyanae y que varias de las naves habían estado flotando sobre el monte Pudi. Explicó que él también había visto algunas de estas luces el 9 de abril de ese año y que aparecieron en varias zonas diferentes a lo largo de la noche. Gill había sido escéptico respecto a estos informes, pero después de presenciar las luces él mismo ya no dudaba de que algo extraño estaba ocurriendo en los cielos sobre Papúa Nueva Guinea. Pero agregó que aún necesitaba evidencia científica antes de poder atribuir las luces a actividad extraterrestre. Sugirió que fueron creadas por algún tipo de anomalía eléctrica o que las detonaciones atómicas en Nagasaki y Hiroshima, que ocurrieron casi 15 años antes, eran de alguna manera responsables. Pero sí admitió que su asistente había visto una nave con forma de platillo mientras observaba las extrañas luces. Pero sugirió que su mente le estaba jugando una mala pasada, ya que probablemente había visto una imagen así en un libro o una revista. Además, pensaba que si las naves eran reales, probablemente eran controladas por radio, ya que no podía creer que pudieran contener algo del tamaño de un hombre. Los sentimientos de Gill sobre el asunto eran claros, pero al día siguiente cambió de opinión. En una segunda carta a Dury, declaró que la noche anterior, un grupo de personas observó estos platillos durante unas 4 horas y ahora ya no tenía ninguna duda de que contenían pilotos no humanos. Reportó lo siguiente: a las 6:45 de esa noche vieron una luz brillante en el cielo, al igual que muchas otras personas, quienes se reunieron para ver qué sucedería. Una nave con forma de platillo y 4 patas de aterrizaje se acercó y comenzó a flotar sobre el grupo. En el interior vieron a 4 criaturas extrañas moviéndose. Cada 4 segundos, una luz azul los iluminaba desde la nave y durante los siguientes 45 minutos permaneció inmóvil. Finalmente, comenzó a moverse y con una velocidad increíble desapareció elevándose en el cielo nocturno. Justo cuando el grupo pensó que el incidente había terminado, un grupo de naves más pequeñas descendió de repente y 20 minutos después, la primera nave regresó. Todas estas naves permanecieron en el área durante los siguientes 2 años y medio y solo desaparecieron de la vista cuando empezaron a llegar las nubes. Todas estas naves regresaron de nuevo la noche siguiente con los pilotos dentro.
Jill podía ver a dos de las criaturas ajustando instrumentos en la parte trasera del platillo, mientras que una tercera parecía simplemente estar observando a la multitud que se había reunido. Jill se había cansado de simplemente observar, así que decidió saludar con la mano a la figura que, para su sorpresa, le devolvió el saludo. Cuando otro miembro del grupo agitó ambos brazos hacia la nave, las figuras imitaron sus acciones. La nave finalmente se alejó un poco, y pronto las nubes la ocultaron de la vista una vez más. La noche siguiente aparecieron 8 de las naves, y en un momento, Jill escuchó el sonido de una explosión masiva, pero nunca se identificó la fuente. Estos incidentes nunca han sido explicados, pero muchas personas que estuvieron allí esas noches han corroborado los relatos de Jill. El incidente de Papúa Nueva Guinea es un misterio que quizás nunca se resuelva. Número 17. Se dice que el pueblo del vaso campaniforme fue fundamental para traer la Edad de Bronce a Gran Bretaña y que pudieron haber ayudado a rediseñar Stonehenge, pero sabemos muy poco sobre esta civilización y las vidas que llevaron. Ahora se cree, gracias al análisis de ADN, que el pueblo del vaso campaniforme llegó a Gran Bretaña en algún momento entre el 2400 y el 2600 a.C. y que su llegada marcó el final del período neolítico. Además, se dice que su ADN reemplazó casi por completo al de los habitantes originales de Gran Bretaña, lo que significa que casi ninguno de los habitantes originales de la isla está relacionado con los humanos modernos que viven ahí ahora. Esto se determinó durante un estudio que comparó el ADN de personas que fueron enterradas en Gran Bretaña antes y después de la llegada de este enigmático pueblo. El investigador principal, el profesor Ian Barnes, informó que el ADN encontrado en los restos de personas que fueron enterradas después de su llegada era notablemente diferente al de los habitantes originales, lo que sugería que hubo un cambio masivo de población. Al pueblo del vaso campaniforme se le dio este apodo gracias a su distintivo estilo de cerámica. Hace unos 4.500 años comenzaron a producir cerámica en forma de campana que nunca se había visto antes y que fue la primera que se vio en lo que hoy es España y Portugal. Este estilo rápidamente se puso de moda en Europa y un siglo después se vio por primera vez en Gran Bretaña. Aunque no se ha encontrado una explicación sólida para esto, los estudiosos han sugerido que el pueblo del vaso campaniforme estaba en proceso de una migración masiva y que llevaban este estilo de cerámica con ellos a donde quiera que iban. A lo largo de unos pocos cientos de años, más personas del pueblo del vaso campaniforme llegaron a Gran Bretaña y en poco tiempo prácticamente habían reemplazado el ADN de los habitantes originales de la zona. Incluso tenemos una buena idea de cómo se veían. Gracias al ADN que se analizó, los investigadores creen que tenían la piel clara, el cabello claro y los ojos de color claro. En el momento de su llegada, los nativos de Gran Bretaña normalmente tenían ojos marrones, cabello castaño y piel de color oliva, lo cual ciertamente ya no es el caso. Esto parece respaldar la teoría de que los habitantes originales fueron reemplazados gradualmente, ya que el pueblo del vaso campaniforme habría tenido hijos con la gente nativa, quienes eventualmente cayeron en el olvido. En cuanto a los orígenes del pueblo del vaso campaniforme, inicialmente se creía que provenían de Liberia, pero los expertos no están 100% seguros de esto. Y también se ha sugerido que se mezclaron con cazadores-recolectores en Europa antes de viajar a Gran Bretaña, lo que significa que su ADN también había sido alterado antes de su llegada. No es normal que el ADN de un grupo domine completamente y eventualmente opaque al de otro, pero algunos estudiosos creen que hay una explicación para esto. Ellos piensan que pudo haber estallado una epidemia y que la tragedia siguió después. Es muy posible que la gente del campaniforme fuera inmune a los efectos de la enfermedad y que los británicos originales no lo fueran. Así, la gente del campaniforme habría continuado prosperando mientras los británicos sucumbían a la plaga, lo que resultó en que su ADN disminuyera a lo largo de muchos años. Incluso se ha sugerido que empezaron a usar Stonehenge y muchos otros sitios neolíticos que habían sido construidos en Gran Bretaña y que podrían haber participado en el rediseño del famoso monumento, aunque esto no ha sido comprobado. Ellos introdujeron a los nativos de Gran Bretaña en la metalurgia, la arquería y su distintivo estilo de cerámica. Si alguna vez se llega a comprobar definitivamente algo de esto, podría cambiar los libros de historia tal como los conocemos. Pero por ahora, todavía tenemos mucho que aprender sobre este antiguo pueblo del vaso campaniforme. Número 16. En 2008, Christine Walters, de 23 años, estudiaba botánica y etnobotánica en la Universidad de Wisconsin. Era conocida por mantenerse en forma practicando yoga y pilates, e incluso empezó a dar algunas de estas clases para ganar dinero extra.
Mientras estaba fuera de la universidad durante las vacaciones de primavera, decidió extender su tiempo libre para poder hacer un viaje a Portland, Oregón. Se sabe que salió de Deerfield, en Wisconsin, y llegó a Eureka, California, ya que pasó un tiempo ahí con algunos de sus amigos. Según esos amigos, mientras estuvo ahí, empezó a interesarse en la espiritualidad, los estilos de vida alternativos y la salud del medio ambiente. Le prometió a su familia que se mantendría en contacto mientras estuviera ahí y por un tiempo cumplió su palabra. Pero con el paso del tiempo, tenían noticias de ella con menos frecuencia. Cuando llamaba a casa, a menudo era para pedir dinero, ya que no había estado trabajando y constantemente se quedaba sin fondos. Un residente de la ciudad de Arcata llamó a la policía el 12 de noviembre de ese año para informar que Christine había aparecido en la puerta de su casa. Cuando abrieron la puerta, se sorprendieron al encontrarla desnuda, cubierta de rasguños y desorientada. La policía la recogió de la casa y la llevó al Hospital San José, donde el personal notó que parecía tener miedo de algo. Cuando le preguntaron qué la había asustado tanto, ella dijo que alguien la estaba persiguiendo, pero no pudo decir quién ni qué la había llevado a creer eso. Tampoco podía recordar claramente los eventos que la llevaron a ser encontrada en la casa, pero seguía repitiendo que sus perseguidores la encontrarían sin importar a dónde fuera. Una vez que el personal del hospital consideró que Christine estaba lo suficientemente bien para ser dada de alta, la llevaron a un motel. Ella dijo que haría planes para volar a casa mientras estaba en el motel, y después de contactar a su familia, ellos depositaron $1,000 en su cuenta bancaria para el boleto de avión y otros gastos. Se sabe que ella visitó un centro de copiado en Eureka en algún momento, ya que su madre había enviado algunos de sus documentos necesarios para el vuelo allí. Fue vista en las cámaras de seguridad y parecía estar nerviosa, sujetando fuertemente los papeles contra su pecho antes de salir de la tienda. El dinero que se depositó en su cuenta nunca fue utilizado y cuando su familia no supo nada de ella para el 17 de noviembre, contactaron a la policía para presentar un reporte de persona desaparecida. Durante las búsquedas que siguieron, su mochila fue encontrada en el Centro Green Evolution en Arcata. Adentro, los investigadores encontraron la identificación y el dinero que ella dijo haber perdido, y se cree que dejó la mochila ahí antes de ser llevada al hospital, ya que solía hacerlo cada vez que planeaba ir de excursión al bosque comunitario de Arcata. La investigación resultante reveló que Christine había participado en una ceremonia ilegal antes de desorientarse. Se cree que ella ingirió una sustancia ilegal, junto con una controlada, y que después comenzó a alucinar. Se sabe que estas sustancias causan confusión, paranoia y manía, especialmente en personas que padecen problemas de salud mental. Christine nunca ha sido encontrada y su familia está desesperada por respuestas. Se le pide a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a encontrar su paradero que se comunique con la oficina del sheriff del condado de Humboldt al 70-744-57251. El número de caso de Christine es MP 5477. Número 15. En los años 1400 y 1500, la noble familia Corte Real, que provenía de España, era conocida por su amor a la exploración de los océanos del mundo. Los dos hijos de la familia, Gaspar y Miguel, heredaron este amor de su padre, Juan Vaz Corte Real. Se decía que Gaspar era el verdadero aventurero de los dos, ya que creció escuchando historias de tierras lejanas y rápidamente aprendió a leer mapas. Su deseo de aventura solo se incrementó con los descubrimientos que otros exploradores habían hecho para el año 1500, los cuales incluían nuevas rutas comerciales, nuevos continentes, territorios y razas que nunca antes habían visto. De adulto, Gaspar fue elegido por el rey Manuel I de Portugal para unirse a otros exploradores en el descubrimiento de nuevas áreas. Y en su viaje inaugural pudo haber llegado a Groenlandia, aunque esa teoría sigue siendo debatible. Afirmaría que antes de que él y sus hombres pudieran pisar tierra firme, el mal clima los obligó a regresar, pero tenía toda la intención de volver con más hombres. Una vez que reunió a un gran grupo de exploradores en 1500, uno zarpó de nuevo, esta vez con 3 barcos. Cuando llegaron a la zona, encontraron que avanzar era difícil debido a las condiciones heladas. Los barcos no estaban construidos para romper el hielo, así que Gaspar decidió cambiar de rumbo, y se cree que el grupo desembarcó en Terranova o posiblemente en Labrador. La expedición había sido un éxito, y Gaspar llevó de regreso a Portugal a unas 60 personas que vivían en esta zona. Pero algo que desconocemos sucedió en el camino, ya que los otros 2 barcos llegaron sanos y salvos, pero el de Gaspar no apareció por ningún lado.
Miguel no aceptaría que su hermano simplemente hubiera desaparecido, y como también sentía pasión por la aventura y le habían prometido parte de la tierra descubierta, decidió iniciar una búsqueda de Gaspar. En 1502 reunió a un nuevo grupo de marineros y con 3 barcos zarpó desde Lisboa. Se dirigió de regreso al área donde su hermano fue visto por última vez, lo que significaba que él y sus hombres tendrían que atravesar las mismas aguas heladas que Gaspar y sus tripulaciones habían encontrado. Esto no resultó ser un gran problema, ya que llegaron al área sin mayores dificultades. Pero entonces Miguel cometió un error fatal. Decidió que necesitaban cubrir más terreno más rápido y ordenó que las 3 naves se separaran. Acordaron reunirse en un lugar específico a mediados de agosto de ese año, y 2 de las naves sí llegaron, pero la de Miguel había desaparecido, igual que la de su hermano. Se ha especulado que su nave fue dañada irreparablemente por el hielo o que se hundió durante una tormenta. Sin embargo, la familia Cortés Real no se dio por vencida. En 1503, su hermano Vasco Anes envió 2 naves a la misma zona para buscar a sus hermanos, ya que, comprensiblemente, no se le permitió acompañar la expedición. Y algunos historiadores han especulado que uno o ambos hermanos decidieron no regresar a Portugal y que vivieron muchos años en una de estas zonas. Pero esto, por supuesto, nunca se ha comprobado, y los historiadores solo pueden especular sobre lo que les sucedió a los hermanos Cortés Real hace todos esos siglos. Número 14. La desaparición de Hyun Song, de 21 años, conocida por sus amigos y familia como Cindy, sigue frustrando a las autoridades, ya que no han podido averiguar qué le sucedió en 2001. En ese momento, Cindy era estudiante en la Universidad Estatal de Pensilvania. Ella estaba en su último año y estudiaba artes integrativas cuando de repente desapareció sin que nadie volviera a verla ni a saber de ella. Ella tenía 2 trabajos y se estaba preparando para su graduación en la primavera del año siguiente. Pero nunca tendría la oportunidad de cumplir estos planes debido a un evento inexplicable que ocurrió una noche. El 31 de octubre de ese año decidió salir con algunos de sus amigos para celebrar Halloween. Ella llevaba un disfraz de conejo que consistía en una falda negra, una blusa blanca y unas orejas de conejo que llevaba sobre la cabeza. Por lo que se sabe, el grupo la pasó bien y justo antes de las 4 de la mañana decidieron dar por terminada la noche. Ella y una amiga fueron hasta el edificio de su departamento y la dejaron ahí unos minutos antes de las 4 de la mañana. Su amiga esperó a que ella entrara al edificio antes de irse, y lo que pasó después sigue siendo un misterio. Después de que se reportó la desaparición de Cindy, los investigadores fueron a su departamento para investigar y todos quedaron sorprendidos por lo que encontraron ahí. Claramente había llegado a su departamento, ya que su mochila estaba junto a la puerta de entrada. Había dejado su celular en el lugar de siempre e incluso se había quitado las pestañas postizas que usó para la fiesta. Por lo tanto, se cree que empezó a prepararse para dormir cuando ocurrió algo que resultó en su desaparición. A medida que continuaba la búsqueda, se hizo evidente que su bolso, identificación, tarjetas de crédito y el disfraz de conejita que llevaba puesto también estaban desaparecidos. El departamento se encontró en buen estado y no se descubrieron señales de entrada forzada. Se interrogó a sus vecinos, pero declararon que no escucharon ningún ruido extraño esa mañana y que no vieron a nadie sospechoso en el edificio. Nadie sugirió jamás que ella decidiera desaparecer por su propia voluntad, ya que era una persona muy confiable y nunca se habría ausentado de la universidad sin informar a su familia. Le estaba yendo bien en todas sus clases y por lo tanto no había razón para que desapareciera. Se hicieron varios llamados para que cualquier persona con información sobre su caso se presentara, pero ningún testigo se presentó. Luego, alguien contactó a la policía para informar que había visto a una mujer que coincidía con su descripción siendo obligada a subir a un auto en Chinatown, en Filadelfia. Esa pista nunca llevó a nada y nunca se confirmó si la mujer secuestrada era Cindy. En 2003, un hombre llamado Paul Weekly informó que Cindy había sido secuestrada por Hugo Zielinski, un criminal muy conocido en Pensilvania en ese momento, junto con Michael Karkowski. La casa de Zelensky en el condado de Lucerne fue registrada y los investigadores encontraron evidencia de crímenes atroces que se habían cometido allí, pero no se encontró nada que los vinculara con el caso de Cindy. Si hubo mano criminal en su desaparición sigue siendo desconocido y el destino de Cindy aún es un misterio.
Su caso sin nombre tiene el número MP3088 y se pide a cualquier persona que tenga información adicional sobre su desaparición que contacte a la policía del municipio al 814-200, 37.172, mencionando el número de caso de la agencia 3700, 137 millones, 13.711. Número 13. El material de Seth es un libro que fue escrito por Jane Roberts y su esposo Robert Botts, pero es diferente a cualquier otro libro que se haya publicado, ya que ellos afirman que contiene su comunicación con una entidad llamada Seth. Esta historia comienza en 1963, cuando Jane y Robert tuvieron la idea de realizar una investigación para un libro que Robert estaba escribiendo sobre percepción extrasensorial. Compraron una tabla Ouija y empezaron a experimentar para ver si los rumores sobre estas tablas eran ciertos. Pocos sabían ellos que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El 3 de diciembre de ese año, empezaron a hablar con una entidad masculina que decía llamarse Seth. Empezaron a escribir estas conversaciones, pero eventualmente Jane empezó a recibir mensajes sin la tabla Ouija, ya que aparentemente se los transmitían directamente a su mente. Esto significaba que la tabla ya no era necesaria, ya que Jane simplemente podía transmitirle los mensajes a Robert, quien luego los escribía. Seth explicó que era un ser de energía pura y que ya no tenía ningún interés en el mundo físico. Agregó que ya había completado todas sus reencarnaciones en la Tierra y que ahora vivía en un plano alternativo de existencia. Y además, la información que él transmitió a la pareja ya se le había dado a muchas otras personas en el pasado, pero con cada nueva generación, él y otras entidades repetían sus mensajes de nuevo. Seth parecía estar familiarizado con el lenguaje moderno, y Jane afirmó que en muchas ocasiones, cuando terminaba de hablar con Seth, no podía recordar haberlo hecho ni haber bebido vino durante la conversación. Aunque se recibieron muchos mensajes de Seth, su objetivo principal era enseñar a Jane y al resto del mundo que pueden crear su propia realidad solo a través de sus pensamientos y creencias. También explicó que la reencarnación es muy real y que es uno de los principios fundamentales de la existencia. En cuanto a que cada persona crea su propia realidad, ofreció una explicación de cómo funciona. El ego interno de cualquier persona es responsable de crear su forma física y el entorno físico inmediato que la rodea. Las experiencias que viven están determinadas por sus expectativas, creencias y actitud y son creadas por el ego externo. En pocas palabras, Seth explicó que cada persona experimenta la vida en la que se enfoca y que solo puede cambiarse cuando decide alterar sus expectativas y creencias. Jane lo explicó con más detalle, afirmando que el entorno físico que nos rodea es creado por nuestra mente. Estos pensamientos luego se llenan de energía, la cual proviene de las mentes de las masas, y los eventos que experimentamos, ya sea en grupo o individualmente, se crean de la misma manera, a través del pensamiento y la energía. Además, Seth afirmó que no hay principio ni fin para la realidad, y prometió que cualquiera que lo siguiera experimentaría una conciencia alterada y aventuras que jamás podrían haber imaginado. Estas sesiones continuaron durante 21 años más hasta que Jane falleció en 1984. Mientras que muchas personas creen que Seth nunca existió realmente, muchos otros han encontrado sabiduría en los escritos de Jane, ya que sienten que sus libros cambiaron su forma de pensar sobre el mundo para bien. Número 12. Las desapariciones masivas son un tema aterrador pero fascinante. Muchas desapariciones de este tipo han ocurrido en todo el mundo a lo largo de la historia, pero solo un evento de este tipo ha ocurrido en Suecia. El caso involucra a 3 hombres, Geir Karlsson, Jens Dahlsjö y Kjell Johansson, todos los cuales se conocían porque trabajaban en un astillero en Gotemburgo. Sin embargo, el 29 de julio de 1965 hicieron algo que nunca se ha explicado y sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de Suecia. Después de terminar su turno esa tarde, los 3 hombres decidieron tomar el auto del hermano de Dahlsjö, un Volvo, y se les vio subiendo al vehículo antes de irse manejando. Aquí es donde el caso se vuelve bastante complicado, ya que se cree que está relacionado con otro caso de ese mismo día, a pesar de que nunca se ha encontrado ninguna prueba de ello. Esa misma tarde, un joven de 18 años llamado Jumner Lundqvist se dirigía a Lysekil pasando por Gotemburgo, pero no tenía auto propio. En vez de eso, decidió pedir aventón, y en un momento su familia recibió una postal de él que simplemente decía: «Todo está bien, no se preocupen». Los 3 hombres en el Volvo no regresaron a casa y no se presentaron a ninguno de sus turnos posteriores.
Sus amigos y familiares los reportaron como desaparecidos por separado, así que sigue siendo desconocido si estaban juntos cuando desaparecieron, aunque esto parece muy probable, y las autoridades creen que así fue. En cuanto a Lundqvist, nunca se le volvió a ver, y como solo fue reportado como desaparecido tiempo después, no se sabe si ambos casos están relacionados. Se ha sugerido que los 3 trabajadores del astillero estaban conduciendo el Volvo cuando se encontraron con Lundqvist y decidieron darle un aventón. Ninguno de los 3 tenía licencia de conducir, así que es posible que hayan tenido un accidente y posiblemente terminaran en un lago u otro cuerpo de agua. Se cree que tenían toda la intención de regresar a casa ese día por varias razones. Los 3 hombres dejaron todas sus pertenencias personales, incluyendo su dinero e identificaciones. Uno de los 3 acababa de tener un bebé con su esposa y, según su familia, nunca los habría abandonado voluntariamente. Otra teoría que se ha planteado es que las desapariciones están de alguna manera relacionadas con un crimen que se cometió en la ciudad ese mismo día. 2 hombres intentaron robar un banco cuando fueron enfrentados por los empleados del banco, quienes comenzaron a lanzarles piedras mientras los ladrones huían. Los ladrones finalmente se quitaron las capas exteriores de ropa para revelar que llevaban equipo de buceo debajo y sin duda habían planeado escapar bajo el agua. Pero uno de los hombres se hirió a sí mismo cuando su arma de fuego se disparó accidentalmente y no pudo huir. Él y su cómplice finalmente fueron arrestados, al igual que un tercer hombre. Y aunque muchas personas creen que esto tiene algo que ver con la desaparición masiva, nunca se ha encontrado evidencia que relacione ambos incidentes. En los años que han pasado desde entonces, se han recibido reportes de que Lundqvist fue visto hasta en Singapur, pero ninguno de estos avistamientos fue confirmado y él sigue desaparecido, junto con los 3 amigos del astillero. Extrañamente, un hombre que llevaba puesto uno de los suéteres de Carlson fue encontrado en su departamento unos días después de que se reportara su desaparición. Y él declaró que Carlson estaba vivo y bien, y que se le podía encontrar en la zona de bares. Pero esa pista no llevó a nada, y el desconocido nunca fue identificado, dejando el caso sin resolver. Número 11. Si le preguntaras a una persona al azar en la calle quién cree que descubrió América, el 99% de la gente mencionaría el nombre de Cristóbal Colón. Esto es lo que nos enseñaron en la escuela y en los libros de historia, pero según algunas fuentes, en realidad fue un galés quien llegó primero al continente. En el año 1170, Owain Gwynedd era el gobernante de un condado ceremonial en Gales llamado Gwynedd, y todavía se le considera uno de los mejores y más importantes reyes que el país haya tenido. En varias ocasiones, Owain y el rey Enrique II de Inglaterra terminaron peleando por la independencia y expansión de Gales, ya que Enrique estaba enfocado en reclamar Gales para Inglaterra. Enrique fue finalmente derrotado por Owain y sus aliados en Gales, quienes fueron ayudados por el clima inclemente ese día. En 1170, Owain falleció y casi de inmediato estallaron disputas internas entre sus 13 hijos sobre quién lo sucedería en el trono. 2 de sus hijos, Madoc y Rhydid, decidieron que no querían tener nada que ver con la disputa ni con el resto de la familia. Se embarcaron en un barco en Llandeilo y, según la leyenda, comenzaron a navegar hacia el oeste sin un destino particular en mente, ya que decidieron ver a dónde terminarían llegando. Navegaron a través del Océano Atlántico y finalmente llegaron al continente americano. Decidieron que necesitaban compartir este descubrimiento con su gente, así que Madoc navegó de regreso a casa para conseguir más hombres. Una vez allí, llenó a los lugareños de historias sobre sus viajes y el nuevo mundo que él y su hermano habían descubierto. Cautivados por sus historias, muchos hombres se inscribieron para el segundo viaje y en 1117 zarparon desde la isla Lundy. Se dice que el grupo regresó a América y que desembarcaron en la bahía de Mobile, en Alabama, y desde ahí siguieron hasta el río Alabama, donde construyeron algunos fuertes de piedra a lo largo del camino. Las tribus nativas americanas todavía hablan de esto y han confirmado que estos fuertes fueron construidos por hombres caucásicos, aunque nunca se comprobó que fueran Madoc y su grupo de marineros. Pero los historiadores han confirmado que estas estructuras tienen un parecido sorprendente con el castillo Dolwith Allen en el condado de Conwy, en Gales. Estas mismas estructuras han sido fechadas antes de la llegada de Cristóbal Colón al continente, por lo que muchas personas creen que Madoc fue su verdadero descubridor. Ni Madoc ni Rhydid ni ninguno de sus hombres volvieron a ser vistos, y se ha especulado que decidieron quedarse en América o que empezaron a vivir como parte de una tribu nativa. Número 10.
La cabeza de piedra de Guatemala es un artefacto que fue documentado en la década de los 50 y desde entonces, los expertos han estado tratando de averiguar quién la creó, cómo llegó al área donde fue descubierta y a quién se suponía que representaba. Durante mucho tiempo, el área donde se encontró la cabeza permaneció desconocida, ya que solo se sabía que estaba en algún lugar de la selva guatemalteca. Eso siguió así hasta 1987, cuando el dueño del terreno donde se descubrió la cabeza intentó averiguar más sobre ella. Envió una foto del extraño artefacto, junto con su descripción, al doctor Óscar Rafael Lara, quien no solo era abogado, sino también notario y doctor en filosofía. El dueño afirmó que la foto había sido tomada en la década de los 50. La noticia del descubrimiento llegó entonces al explorador David Hatcher Childress, mientras leía un ejemplar de un boletín llamado Ancient Skies. Decidió que quería investigar el hallazgo por sí mismo, así que se puso en contacto con el Dr. Lara. Lara afirmó que había logrado localizar al propietario del terreno y lo identificó como parte de la familia Bioner. Agregó que la cabeza de piedra estaba situada a unas 6 millas de una aldea llamada La Democracia, y Childress inmediatamente empezó a hacer planes para viajar a la zona. Pero su alegría duró poco, ya que pronto recibió noticias del Dr. Lara de que, cuando finalmente llegó al lugar para inspeccionar la piedra, le dijeron que todo el sitio había sido destruido. No solo eso, sino que los revolucionarios habían destruido la cabeza hacía más de una década, ya que decidieron usarla como blanco de práctica de tiro. La boca, los ojos y la nariz de la estatua habían sido destruidos, pero Lara aún pudo tomar algunas medidas. Le informó a Childress que medía 16 pies de alto y que la cabeza también tenía cuello. Poco después de su expedición, estallaron enfrentamientos en la región y Lara no pudo regresar. Por lo tanto, los misterios de la cabeza de piedra siguen sin respuesta hasta el día de hoy. Varios factores sobre la estatua han dejado perplejos a los expertos y probablemente nunca encontrarán las respuestas que buscan. Primero, las personas que tallaron la estatua aparentemente tenían un conocimiento superior sobre este tipo de creaciones, aunque no tenemos idea de quiénes eran, ya que no existen registros históricos que puedan ayudarnos a identificarlos. En segundo lugar, los rasgos faciales de la estatua no tienen sentido, ya que las fotos enviadas al Dr. Lara mostraban que tenía rasgos caucásicos, lo cual no debería haber sido posible, ya que ningún explorador caucásico había llegado a esa zona en la época en que se talló la cabeza. Además, ninguna de las personas que vivían en esa zona en ese momento habría tenido esos rasgos faciales, lo que llevó a algunas personas a creer que había otras fuerzas involucradas cuando fue hecha. Los historiadores han descartado la idea de cualquier influencia extraterrestre, como fue sugerido por ciertas publicaciones poco serias y programas de televisión. Y continúan buscando respuestas plausibles, pero no se han logrado avances en las décadas que han pasado desde entonces. Número 9. El personal militar ha reportado ver luces extrañas en el cielo durante décadas, y el caso sin resolver de la desaparición de 2 pilotos, Felix Moncla y Robert Wilson, no es la excepción. El incidente ocurrió la noche del 23 de noviembre de 1953. Por todos los relatos, era una noche tormentosa y los miembros del Comando de Defensa Aérea de los Estados Unidos, que estaban apostados cerca de la frontera con Canadá, empezaron a sospechar cuando notaron que una aeronave se acercaba en su equipo de radar. Al principio, se especuló que podría ser una aeronave canadiense, pero para estar seguros, se envió un jet F-89C Scorpion desde la cercana base aérea de Kinross para investigar. A bordo iban el primer teniente Felix Moncla, quien pilotaba el avión, y el segundo teniente Robert Wilson, quien estaba a cargo de rastrear la nave por radar. Durante los siguientes meses, las cosas se pondrían muy extrañas en el aire y, según los ufólogos, se convirtió en uno de los avistamientos militares de ovnis más extraños jamás registrados. Se pensó que la nave sería relativamente fácil de localizar, pero ese no fue el caso. Una vez que el jet despegó, Wilson tuvo dificultades para rastrear la nave por radar, ya que seguía cambiando de rumbo. Esto fue comunicado al equipo en tierra, que entonces empezó a dirigir a Moncla. Aceleró a 500 millas por hora y finalmente empezó a alcanzar a la nave no identificada, pero para ese momento ya había pasado media hora. El equipo en tierra se sorprendió por la maniobrabilidad de la otra nave y observaron ansiosos mientras el jet comenzaba a acercarse a su objetivo. Le ordenaron a Moncla que descendiera de 25,000 a 7,000 pies. Y a unas 70 millas de la costa de Keweenaw Point, finalmente alcanzaron al objeto desconocido.
Los militares que estaban operando el radar declararon que los dos puntos en su pantalla comenzaron a acercarse entre sí, pero entonces sucedió lo impensable. La señal de Mongla y Wilson en la pantalla del radar desapareció repentinamente, causando gran preocupación entre todos los involucrados. Solo unos segundos después, la segunda nave cambió de dirección repentinamente antes de que su punto también desapareciera sin explicación. Inmediatamente se enviaron otras naves al área para ver qué había pasado, pero no se encontró ningún rastro de los dos hombres. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Guardia Costera y la Fuerza Aérea Canadiense realizaron búsquedas, pero sin éxito. En su informe a los medios, el ejército explicó que las dos señales en su radar parecían fusionarse en un momento dado, después de lo cual su jet desapareció repentinamente como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero poco después cambiaron esa declaración y afirmaron que un operador de radar había interpretado mal lo que vio y que Mongla y Wilson habían interceptado con éxito el objeto, que era un avión C-47 de la Fuerza Aérea Canadiense. Además, afirmaron que el avión había volado aproximadamente 30 millas fuera de su ruta prevista y entrado en un espacio aéreo restringido. Cuando se les preguntó sobre Wilson y Mongla, especularon que el piloto había experimentado repentinamente un episodio de vértigo, lo que provocó que el avión se estrellara en el lago superior mientras los dos hombres regresaban a la base tras completar con éxito su misión. El ejército canadiense declaró que esto era una invención, ya que no habían enviado ningún vuelo esa noche. Y además, a la esposa de Mongla primero le dijeron que se había estrellado en el lago y luego que su avión había explotado en el aire. Cualquier mención de esta misión en particular fue eliminada de los registros militares y el incidente nunca fue explicado completamente. Mucha gente cree que esto fue un encuentro con una nave extraterrestre, pero si esto es cierto o no, probablemente seguirá siendo desconocido para el público, ya que ni siquiera existen registros de esta misión. Número 8. Todos conocemos la famosa pregunta filosófica: si un árbol cae en un bosque y no hay nadie cerca, ¿hace ruido? Es un experimento mental interesante que nunca tendrá una respuesta definitiva, muy parecido a un misterio que involucró árboles caídos y que ocurrió en Washington en 2018. El evento ocurrió cerca del lago Quinault, que se encuentra en la península olímpica en el estado de Washington, específicamente en el Valle Quinault, dentro del Parque Nacional Olímpico. El área normalmente es accesible para excursionistas de un día, pero el lado norte del lago contiene principalmente casas privadas. El área también es conocida por contener 3 enormes árboles de coníferas que han sido considerados los más grandes de su especie jamás descubiertos. Algunos de estos árboles tienen más de 1000 años y se elevan hacia el cielo como rascacielos. Los árboles en esta área son conocidos por ser muy fuertes y resistentes, lo que hace que el misterio de lo que ocurrió el 27 de enero de 2018 sea aún más desconcertante. En las horas de esa mañana, una fuerza de algún tipo logró arrancar de raíz hasta 110 de estos árboles y no se ha encontrado ninguna explicación. La primera hipótesis fue que un viento fuerte debió haber barrido la zona y que los árboles simplemente no pudieron resistirlo. Pero se contactó a las estaciones meteorológicas cercanas y se confirmó que no se registraron vientos de ese tipo en la zona durante ese tiempo. Los sistemas de radar tampoco mostraron señales de esos vientos, y el evento más significativo que se registró fue el encuentro de sistemas de alta y baja presión. Algunos expertos teorizaron que los árboles fueron derribados por un evento conocido como microrráfaga. Cuando ocurre una microrráfaga, se crea un viento descendente que luego se abate sobre el suelo, y es poco probable que hubiera tenido suficiente fuerza para hacer que los árboles cayeran, considerando cuán viejos eran y lo profundamente enraizados que estaban. Si los árboles realmente fueron derribados por el viento, este tendría que haber alcanzado hasta 80 millas por hora para causar la destrucción que se encontró, y no se registraron esas velocidades esa mañana. Los expertos se sorprendieron al descubrir que los árboles caídos habían hecho tal impacto en el suelo que incluso se registró como un pequeño terremoto en la escala de Richter. Cuando se encontraron los árboles caídos, sus troncos estaban astillados y, debido a su altura y peso, causaron algunos daños. Las líneas de servicios públicos fueron derribadas y la carretera North Shore quedó completamente inaccesible, ya que estaba bloqueada por la masa de árboles. Algunas personas han comparado este misterio con otro, el famoso evento de Tunguska, que más tarde se resolvió después de descubrirse que fue causado por la explosión aérea de un meteorito masivo.
Pero durante ese evento, rápidamente se determinó que una explosión de algún tipo fue la responsable, a diferencia de los árboles caídos en el Parque Nacional Olympic, para los cuales aún no se ha encontrado una explicación razonable. Se sabe que los árboles cayeron exactamente a la 1:26 a.m. de esa mañana, ya que ese fue el momento en que se detectó actividad sísmica. Pero eso no acercó a los expertos a resolver el misterio. Sin embargo, han prometido seguir investigando con la esperanza de que algún día se determine la causa. Número 7. Siempre es desconcertante cuando se encuentra evidencia de que alguien que se presume fallecido en realidad está vivo en algún lugar, sin que sus amigos y familiares lo sepan. Aunque nunca se ha probado de manera definitiva que Herschel Greenspan sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, una foto parece sugerir que ese fue el caso. Greenspan, quien era originario de Hannover, Alemania, nunca se convirtió oficialmente en ciudadano alemán, gracias a la Ley de Ciudadanía Alemana de 1913, que dictaba que un niño nacido en Alemania solo podía obtener la ciudadanía si ambos padres habían nacido allí. En cambio, se convirtió en ciudadano de Polonia, junto con el resto de su familia, después del final de la Primera Guerra Mundial. Mientras vivía en Hannover, se anunció que todos los judíos polacos en Alemania serían arrestados y la familia de Greenspan estuvo entre las 12,000 personas que fueron detenidas. Todas sus pertenencias y tierras fueron confiscadas y fueron obligados a regresar a Polonia en tren. Una vez que llegaron a la frontera, tuvieron que caminar aproximadamente 2 millas para llegar a la ciudad, pero se les negó la entrada y tuvieron que permanecer en la frontera, donde fueron atendidos por la Cruz Roja. Las condiciones eran horribles y muchas personas se enfermaron. Greenspan ya no podía tolerar este tipo de trato, así que ideó un plan nefasto. Después de conseguir algo de dinero, compró un arma de fuego y viajó a la embajada alemana en París. Exigió hablar con el funcionario de la embajada, alegando ser un espía y que tenía información importante para compartir. Afirmó que solo entregaría la información al embajador, a quien se refirió como Su Excelencia, pero tuvo que conformarse con hablar con Ernst von Rath, un funcionario subalterno. Lo llevaron a la oficina de von Rath, donde le pidieron que hablara sobre la información en cuestión, pero en su lugar, Greenspan sacó su arma y disparó. Fue arrestado de inmediato y confesó plenamente haber cometido el crimen. Greenspan se volvió algo así como una celebridad por sus acciones impulsivas y concedió varias entrevistas mientras estaba en la prisión de Fresnes en París. La fiscalía hizo esfuerzos para que fuera enviado de regreso a Alemania para ser juzgado, pero el gobierno francés se negó. Finalmente fue trasladado a Burgas, pero mientras él y algunos otros prisioneros eran transportados allí, fueron atacados por aviones alemanes. Algunos de los prisioneros lograron escapar durante el caos que siguió, y se asumió que Greenspan se había unido a ellos, ya que no estaba entre los que finalmente llegaron a Burgas. Si lo hubiera sabido, probablemente habría huido, pero en su lugar caminó hasta Burgas, donde se entregó a la policía, explicando que simplemente lo habían dejado atrás cuando reunieron al resto de los prisioneros después del ataque. Luego fue encarcelado en Toulouse, pero los alemanes todavía lo estaban buscando. Como Francia ya se había rendido en ese momento, exigieron que Greenspan fuera entregado, a pesar de que se le había negado la ciudadanía alemana. El gobierno francés no se opuso a esta demanda, y Greenspan fue encarcelado en Prince Albert Straße. Finalmente fue trasladado a Magdeburgo, pero su destino después de esto sigue siendo desconocido. Algunas personas creen que falleció mientras estaba bajo custodia, pero otros especularon que logró sobrevivir a la guerra y se había mudado a París. Esta teoría se reforzó en 1946 con la aparición de una foto que mostraba a un hombre que, según muchos, era Greenspan. La foto fue tomada en Alemania, y aunque nunca se confirmó que realmente fuera Greenspan, muchas personas creen que logró vivir una larga vida sin ser detectado por las autoridades alemanas. Número 6. El caso de la desaparición de Jacques Vergès es un misterio que nunca se ha resuelto, y las actividades de este controvertido abogado mientras estuvo desaparecido siguen siendo desconocidas. Mucha gente sospecha que andaba en malos pasos, ya que no tiene la mejor reputación, pero como Vergès nunca ha hablado sobre el tiempo en que estuvo desaparecido, las autoridades siguen sin saber nada. Vergès fue un abogado francés que finalmente fue expulsado como comunista y activista militante anticolonialista. En su juventud, fue combatiente de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, pero cuando empezó a trabajar como abogado defensor, su reputación se desplomó rápidamente.
se hizo conocido como el abogado del diablo, ya que aparentemente tenía una inclinación por defender criminales de guerra, comunistas y en general personas que el resto de la sociedad creía que debían pasar el resto de sus vidas en prisión. Adoptó una estrategia conocida como defensa de ruptura, durante la cual destruía el caso en contra de su cliente al socavar la autoridad del tribunal. La mayoría de la gente creía que gracias a Vergés, muchos criminales peligrosos quedaron en libertad para arruinar la vida de muchas más personas y que él debería haberse quedado desaparecido después de que se esfumó. Se dice que los casos en los que estuvo involucrado en Argelia fueron los más destacados y exitosos de su carrera. Durante ese tiempo, defendió a miembros del Frente de Liberación Nacional de Argelia durante la Guerra de Independencia de Argelia y se convirtió en parte de un equipo de abogados que defendía a hasta 6.000 acusados. Fue aquí donde empleó por primera vez la estrategia de defensa de ruptura y algunas personas quedaron impresionadas por su ingenio. La mayoría lo consideraba corrupto y deshonesto y recibió muchas amenazas contra su vida. Durante la década de 1960 comenzó a apoyar al nuevo gobierno de Argelia y se puso del lado de los revolucionarios de izquierda. Su esposa, Jemila Bouhired, fue una reconocida nacionalista y militante argelina que se convirtió en una heroína nacional por sus atroces acciones en Argel en 1957. Muchas personas sienten que Vergés se sintió descontento por vivir a su sombra y comenzó a defender a militantes palestinos. También se le escuchaba a menudo glorificar los ataques de militantes que se habían llevado a cabo y rápidamente se ganó el desagrado de millones de personas. En 1970 le dijo a su esposa y amigos que necesitaba viajar a España para lo que llamó un viaje de rutina, y esa fue la última vez que se le vio durante 8 años completos. Y durante la mayor parte de ese tiempo, se asumió que su reputación finalmente le había pasado factura y que ya no estaba con vida. Pero en 1978 de repente reapareció y continuó con su vida como si nada hubiera pasado, sin ofrecer ninguna explicación sobre dónde estuvo durante ese tiempo. Su esposa e hijos llegaron a convencerse de que o lo habían detenido o que sus detractores se habían deshecho de él. Cuando le preguntaron sobre su ausencia, simplemente dijo que era un hombre discreto y añadió: «Crucé el espejo donde fui aprendiz». Nadie sabe a qué se refería con esa declaración, y sus comentarios posteriores solo enredaron aún más las cosas. En una ocasión, le dijo a un medio de comunicación que le encantan las serpientes porque son reservadas por naturaleza, igual que él. Agregó que sentía una afinidad con las serpientes, ya que aman la oscuridad y viven como criaturas solitarias. Burgess sufrió un infarto fatal el 15 de agosto de 2015, llevándose consigo el secreto de su desaparición, y probablemente nunca sabremos dónde estuvo o qué hizo durante los 8 años en que se le presumía muerto. Número 5. El desconcertante caso de Sir Charles Kingsford Smith se remonta a 1935 y como nunca fue encontrado, su caso sigue siendo un misterio australiano sin resolver. Smith se había labrado una gran reputación durante su vida, ya que era considerado un aviador experto que irradiaba mucho carisma. Su carrera estuvo marcada por muchas hazañas que nadie había logrado antes, como volar a través de toda Australia en un vuelo sin escalas, volar de Australia a Nueva Zelanda, luego de Australia a Londres y completar el primer cruce hacia el este del Océano Pacífico. Todas estas hazañas son notables por sí solas, pero quedan opacadas por los eventos que ocurrieron en 1935. Todo comenzó el 7 de noviembre de ese año, cuando Smith decidió volar de Londres de regreso a Australia. Para ese entonces, Smith, o Smithy, como lo conocían sus amigos, tenía 38 años y decidió compartir el vuelo con Tommy Petherbridge. Y esa tarde, mientras el sol se estaba poniendo, la pareja despegó en un avión monomotor llamado Lady Southern Cross. Se detuvieron a repostar en Allahabad, India, después de lo cual se dirigieron a Singapur. Fueron vistos en el aire mientras pasaban junto a otro piloto, Jimmy Melrose, quien inmediatamente informó el avistamiento, ya que estaba muy emocionado de haberse encontrado con el famoso dúo. Se cree que Melrose fue la última persona en ver a Smith y Petherbridge antes de que desaparecieran. Cabe señalar que después de que Smith casi perdiera la vida mientras volaba sobre la playa de Bondi cuando era joven, desarrolló aquafobia. Esto significaba que cada vez que volaba sobre el agua era propenso a sufrir ataques de pánico. Pero se desconoce si esto tuvo algo que ver con su desaparición, aunque parece poco probable, ya que tenía un copiloto con él, quien podría haber tomado el control del avión en cualquier momento. Cuando la pareja no llegó a su destino, se propusieron muchas teorías sobre lo que podría haberles sucedido.
La mayoría de la gente asumió que su avión se había estrellado contra los altos árboles en la isla Primera, en Myanmar, y con buena razón. El mapa que Smith estaba usando aún no contenía la isla, así que pudo haber olvidado que estaba en su camino. Además, una de las patas del tren de aterrizaje del avión fue encontrada en la isla aproximadamente 18 meses después de que la pareja desapareciera. 3 meses después de que desaparecieron, otro aviador reportó haber visto varios árboles altos en la isla que estaban partidos por la mitad, pero como no se encontró más restos del accidente, no se pudo determinar si esto fue causado por el choque del avión de Smith. Algunas personas creen que el tren de aterrizaje simplemente llegó a la isla arrastrado por el mar y que el avión de Smith en realidad cayó mucho más al sur. Desde entonces, varias personas, incluido el historiador Ian Mackenzie, han buscado en la isla más pistas, pero sin éxito. Como no se encontró nada más, las desapariciones de Smith y Petherbridge nunca se han resuelto, y los hechos que ocurrieron esa noche quizá nunca salgan a la luz. Número 4. Encontrar un fósil de hace millones de años debe ser una sensación increíble para cualquier arqueólogo. Pero imagina descubrir un fósil tan desconcertante que ningún experto pueda identificar al animal al que pertenecía. Eso fue lo que le pasó a un arqueólogo aficionado llamado Ron Fine en 2011, y su descubrimiento sigue desconcertando incluso a las mentes más brillantes en el campo. Ron pertenece a un grupo llamado los Dry Dredgers, una asociación que tiene su sede en la Universidad de Cincinnati. Está compuesto únicamente por arqueólogos aficionados y su hallazgo ha sido el más notable que el grupo ha hecho hasta ahora. También han asistido a paleontólogos profesionales con sus descubrimientos durante casi 7 décadas y han hecho contribuciones significativas al campo de la arqueología. Pero sigue siendo desconocido qué tan impactante será el descubrimiento del fósil de Godzilla, ya que los expertos aún no se ponen de acuerdo sobre qué es. El área en Cincinnati donde fue encontrado estaba cubierta por el agua de un mar poco profundo hace 450 millones de años. Se cree que esta criatura vivió en ese mar en aquel entonces, pero sigue siendo enigmática, ya que es el único ejemplar que se ha encontrado. Esto parece casi demasiado improbable para creerse, dado el tamaño de la criatura, lo que llevó a que lo llamaran Godzilla, en honor al monstruo de las películas Godzilla. El organismo medía aproximadamente 2 metros de largo y tenía múltiples estructuras en forma de lóbulos elípticos en su cuerpo. Cuando Ron encontró el fósil, supo de inmediato que no se parecía a nada que alguien hubiera visto antes. Dijo que se parecía a un cactus saguaro, lo cual tiene sentido ya que el cactus tiene ramas aplanadas que se parecen a los lóbulos encontrados en el fósil. También supo de inmediato que no era como la mayoría de los fósiles que se habían encontrado en la zona y se emocionó mucho ante la posibilidad de haber encontrado algo que nunca se había visto antes. A diferencia de los otros fósiles lisos que se han desenterrado, el fósil de Godzilla tiene textura en la superficie. A medida que se revelaba más del fósil, se hizo evidente que no se parecía a nada que se hubiera encontrado en esa zona en los últimos 200 años, que es el tiempo que los paleontólogos han estado excavando ahí. Se ha confirmado que el de Godzilla es, de hecho, de naturaleza biológica, pero incluso los expertos más experimentados no han podido decidir si es una planta, un animal o algún tipo de alga que prosperó en la región hace millones de años. Una vez que fue retirado del suelo, Ron comenzó meticulosamente a unir las cientos de secciones hasta que formaron un todo coherente. Se espera que esto revele más sobre el organismo, pero incluso después de hacer esto, él y sus colegas expertos no estaban más cerca de identificarlo. Ron cree que se mantenía erguido y que tenía extremidades, a las que él llama ramas, que se extendían en varias direcciones. Él sugirió que podría ser un tipo primitivo de sargazo o de otra alga marina que crecía en el mar en ese entonces, y que este espécimen en particular de alguna manera creció mucho más que los demás. Otros investigadores notaron que contenía algo parecido a escamas en su superficie, pero están seguros de que no era un pez, ya que aparentemente no contiene huesos. Esto ha llevado a algunos investigadores a creer que podría haber sido un tipo de esponja, pero como no tenemos idea de si era una planta o un animal, se tendrá que realizar más investigación y con suerte se encontrarán más respuestas. Número 3. Al principio, se pensaba que la lista de reyes sumerios solo contenía criaturas y figuras de la mitología de esa civilización. Pero los descubrimientos que se han hecho gracias al análisis de ADN podrían demostrar lo contrario, trayendo aún más misterio a este extraño hallazgo. El primer nombre en la lista data de hace 226.000 años, lo cual puede parecer extraño, ya que los historiadores no creen que existieran civilizaciones en ese tiempo.
Se piensa que la civilización sumeria solo comenzó en el 5400 a.C. y que terminó 600 años después. Por lo tanto, el hecho de que la lista de reyes comience cientos de miles de años antes ha dejado confundidos a los historiadores. Lo que sigue es una lista de nombres de reyes que gobernaron Sumeria hasta el 1817 a.C. Los nombres están escritos en sumerio, como era de esperarse, y estos están grabados en tabletas de arcilla que se encontraron en la antigua Mesopotamia, que ahora se conoce como el sur de Irak. La lista fue encontrada durante varias excavaciones en esa región durante el siglo XX, y el primer fragmento fue descubierto por el erudito germano-estadounidense Hermann Hilprecht. Él hizo el descubrimiento a finales de 1900 y después de realizar muchas investigaciones, publicó sus hallazgos en 1906. En 1911, Jean-Vincent Schiele descubrió más fragmentos y con el paso de los años se recuperaron 18 fragmentos de debajo de la tierra. También relata una gran inundación, muy similar a la que se describe en la Biblia, que ocurrió en esa zona hace miles de años. Pero se desconoce si esto es un relato ficticio o histórico. Lo que hace tan extraña la lista de los reyes sumerios es el hecho de que algunos de los reyes mencionados antes de esta gran inundación supuestamente gobernaron durante miles de años, lo cual, por supuesto, debería ser imposible. 8 de los reyes mencionados gobernaron en conjunto durante 341.200 años, lo que ha llevado a algunas personas a sugerir que la lista es ficticia o que relata la mitología de la época. El rey Enmu-Luana aparece en la lista como gobernante durante 43.200 años, y el rey Kali-Uga figura como gobernante durante 432.000 años. Esto ha alimentado aún más la teoría de la mitología, ya que el número 432 se ha utilizado frecuentemente en el misticismo a lo largo de la historia. También es significativo para los vikingos, los mayas y los antiguos griegos. Pero otros tienen una explicación más lógica. Algunos historiadores creen que estos números están codificados en una fórmula que utiliza el sistema matemático sumerio de base 60. Cuando esto se aplica a la lista, los periodos durante los cuales estos reyes antediluvianos gobernaron se vuelven mucho más razonables. Pero cuando se aplica a los reyes posteriores al diluvio, el sistema falla. Según la lista, una vez que las aguas del diluvio retrocedieron, la realeza sumeria descendió de los cielos y llegó a una nueva ciudad llamada Kish. Algunos de los reyes que se mencionan después de este periodo son Nangish-Nungish-Lishma, quien gobernó durante 670 años, y Suqa-Kip, quien fue rey durante 900 años. Algunos historiadores han comparado estos largos reinados con los de los reyes en la Biblia, de quienes también se dice que vivieron cientos de años. Algunos incluso han sugerido que la lista está de alguna manera conectada con esos reyes, pero eso no se ha comprobado. En total, los reyes posteriores al diluvio gobernaron durante 24.510 años, 3 meses y 3 días y medio. La realeza luego se traslada a Uruk y a varias otras áreas en lo que hoy es Irak. A medida que continúan las fechas en la lista, el reinado de cada rey es más corto, salvo por algunos más que aparecen como gobernantes durante siglos. Durante mucho tiempo, se creyó que los sumerios crearon la primera civilización humana. Pero gracias a pruebas de ADN que se realizaron en una muestra enviada por un hombre llamado Albert Perry, le dijeron que su ADN podía rastrearse hasta un ancestro que vivió hace aproximadamente 338.000 años, lo cual se pensaba que era imposible y todavía muchos lo consideran imposible. Por lo tanto, muchas personas siguen firmes en que los reyes de esta lista realmente pudieron haber vivido durante miles de años, pero por ahora esto se toma con cautela hasta que se pueda descubrir más información. Número 2. La selva amazónica es uno de los lugares más misteriosos de nuestro planeta. Científicos, arqueólogos y exploradores han visitado la selva durante décadas, y aunque ya se han hecho muchos descubrimientos notables, hasta el 80% de la Amazonia sigue sin explorarse. Por lo tanto, no debería sorprender que a lo largo de los años se hayan hecho algunos hallazgos inexplicables en la selva, uno de los cuales involucra 450 extraños geoglifos que se han descubierto durante el último cuarto de siglo. Los geoglifos son diseños a gran escala de patrones o figuras, como animales o humanos, que se crean en el suelo utilizando rocas, grava o incluso excavando en la tierra. Estos diseños se han encontrado en áreas de todo el mundo, muchos de los cuales nunca han sido explicados.
Los geoglifos que se han descubierto probablemente nunca se habrían encontrado, pero la remoción de árboles y otra vegetación en la zona ha dejado al descubierto mucha superficie del suelo, parte de la cual contiene estas extrañas imágenes. Ahora se ha sugerido que las personas que vivieron en el bosque hace milenios manejaban la tierra muy bien antes de dispersarse y que la naturaleza retomara el control. De hecho, se ha sugerido que ellos eran más hábiles para manejar la tierra que nosotros en la época moderna. Los geoglifos han sido descubiertos en un área de 5,000 millas cuadradas, así que es muy probable que estos hayan sido hechos por diferentes tribus por distintas razones. La mayoría han sido excavados en la tierra y miden alrededor de 12 yardas de ancho y 13 pies de profundidad. La mayoría fueron creados con la forma de círculos, óvalos o cuadrados, mientras que otros son más rudimentarios. Fueron encontrados por primera vez cuando los ganaderos de la zona empezaron a limpiar la tierra para que sus animales pudieran pastar y quedaron perplejos por lo que estas formas podrían significar, al igual que los científicos hoy en día. Mientras que algunos fueron encontrados por personas en el suelo, muchos más fueron descubiertos mediante imágenes satelitales. Esta vista aérea les dio a los investigadores una visión mucho mejor de las formas, pero nadie ha podido averiguar cuál era el propósito de los geoglifos en la época en que fueron creados. Además, sigue siendo un misterio cómo los antiguos habitantes pudieron hacer figuras tan grandes con tanta precisión. Se ha sugerido que las figuras no fueron creadas cerca de las aldeas, ya que casi no se han encontrado objetos de origen humano cerca de ellas. Se ha sugerido que muestran las áreas donde se realizaban reuniones públicas hace mucho tiempo o que eran sitios de actividades religiosas como rituales, pero esto sigue siendo especulación, ya que no se ha encontrado nada en estos lugares que confirme la teoría. Otro factor que ha dejado perplejos a los expertos es el hecho de que estos antiguos habitantes de alguna manera sabían cómo remover árboles y follaje para crear los geoglifos sin afectar negativamente el entorno circundante. Utilizaban técnicas que aseguraban que la salud del bosque se mantuviera, a diferencia de la deforestación que ocurre hoy en día en el Amazonas. Considera el hecho de que se han descubierto 450 de estos geoglifos y que el bosque no fue dañado de ninguna manera, y queda claro que estas tribus antiguas habían descubierto cómo crear estas formas sin causar daños duraderos a su entorno. Número 1. Un sitio arqueológico en Malta ha dejado perplejos a los investigadores, ya que no han podido averiguar quién creó este sitio o para qué lo usaban las personas que vivieron en la zona hace miles de años. El sitio en cuestión se llama el hipogeo de Hal Safliet y está situado cerca del gran puerto de La Valeta en Malta. La historia de su descubrimiento es notable, ya que nadie sabía que existía hasta que fue encontrado completamente por casualidad. En 1902, un albañil recibió la tarea de construir casas en la zona y estaba en el proceso de colocar los cimientos de estos edificios. Mientras cavaba en el suelo, accidentalmente rompió el techo del hipogeo de Hal Safliet, pero no tenía idea de que acababa de hacer un importante descubrimiento histórico. Cuando se inspeccionó el sitio, se descubrió que gran parte del nivel superior del edificio había sido destruido por las obras de construcción que ya habían comenzado. Pero no todo estaba perdido, ya que pronto salió a la luz que los niveles inferiores permanecían intactos. Las excavaciones comenzaron de inmediato y en 1903 el sitio pasó a ser propiedad de un particular. Y durante los siguientes 8 años, los arqueólogos descubrieron tanto del complejo como les fue posible, y se descubrió que fue construido con 3 niveles distintos. Los historiadores no sabían qué pensar de la compleja estructura, ya que parecía ser una especie de laberinto que conducía a diferentes habitaciones. También encontraron pasillos y pequeños rincones en el complejo, pero no estaban seguros de para qué se usaban esas habitaciones. Todo el laberinto había sido meticulosamente tallado en piedra caliza y se descubrió que parte del trabajo realizado era de una calidad superior. Parte de la mampostería era muy prolija y precisa, y no tenemos idea de cómo pudieron haber hecho esto con herramientas primitivas hace miles de años. A medida que continuaban las excavaciones, se encontraron varios pozos circulares en diferentes áreas abiertas, y se ha especulado que estas zonas se usaban durante ceremonias de adoración. Pero debido a la extraña construcción del hipogeo de Hal Safliet, algunas personas tienen otras teorías sobre cuál era su propósito. Algunos historiadores creen que este método específico de construcción fue elegido para mejorar las propiedades acústicas del complejo, ya que las cámaras parecen estar ajustadas con precisión a rangos de frecuencia específicos. Si este es el caso, el hipogeo de Hal Safliet podría ser una de las estructuras más antiguas jamás creadas con el objetivo de mejorar el sonido de los instrumentos musicales.
Aunque la estructura en sí es misteriosa, algunas de las reliquias que se encontraron allí también son bastante extrañas. Entre ellas hay una estatuilla a la que se le ha dado el nombre de la Dama Durmiente. Se cree que representa a la madre naturaleza, o según la opinión de algunos estudiosos, es una representación del final de la vida. Este sitio, que data de entre 4000 y 2500 a.C., merece mucho más estudio, y es probable que las excavaciones continúen durante mucho tiempo más. Con suerte, la investigación revelará más sobre estas personas misteriosas y la forma en que vivían sus vidas en aquel entonces. Muchas gracias a todos por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y los veo en el próximo video.